Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate, les saluda Eva Velasco y hoy por la temporada tenemos un tema que yo sé que le va a interesar mucho, los propósitos de Año Nuevo y cuáles son los errores más comunes, esas razones por las que quizá no se cumplen. Y para eso tenemos nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Diana Amaya, psicóloga. Gracias por estar con nosotros. Hola, es un gusto para mí también poder estar con ustedes acá compartiendo este espacio. Y pues la verdad es un tema muy interesante el hecho de saber identificar por qué a veces no logramos los propósitos que nos ponemos para fin de año. Exactamente. Y bueno, hablando de eso, para muchos es tiempo de esperanza y por eso, bueno, sí quiero hacer mis propósitos, pero para muchos también es un momento de frustración porque no se cumplieron. Pero digamos, para empezar, ¿cuál es la importancia de sentarse, tomarse el tiempo y decir, estos son mis propósitos de Año Nuevo? Ok, a ver, es que aquí tenemos que tener quizás claro qué motivación tenemos a la hora de establecer un propósito, una meta, porque hay una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. Entonces esta extrínseca viene siendo parte de lo que me dicen los demás que tengo que lograr. Como por ejemplo, hoy que estamos tanto bombardeados por las redes sociales y entonces ahí salen como videos súper animados de que tenemos que hacer ejercicio, comer sanamente y todo lo demás. A veces decimos, pues esto también lo voy a hacer. Viene siendo una motivación externa, pero a veces no cumple realmente con el deseo que nosotros tenemos y por esa misma razón a la larga no lo cumplimos. Pero si viene una motivación intrínseca, aquí sería como, ok, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer? Pero para esto necesitamos realmente un espacio a solas, donde no haya ningún tipo de ruido exterior, donde alguien me esté como por ejemplo interrumpiendo, sino que realmente yo me pueda conectar conmigo misma y decirme qué es lo que quiero hacer este año. Y a partir de ahí vienen las ideas, eso prácticamente. Exacto, entonces como vamos por partes, ese procedimiento que pocos realmente nos tomamos esa molestia de hacer, ¿cuáles son esas preguntas que uno se tiene que hacer? O sea, ya estoy a solas, voy a hacer mis propósitos, pero no sé lo que quiero. ¿Cómo planteármelas? Ok, primero también no hay que llenarnos de tantos propósitos, porque por ejemplo también está la costumbre de que nosotros comamos las 12 uvas cabal justamente da la medianoche. Pero realmente incluso esas 12 metas son demasiado altas, digámoslo así. De hecho, hay que tener a consideración por lo menos de entre 3 a 5 y que sean metas que nosotros digamos, ok, estas sí son bastante alcanzables para mí. Las preguntas que yo me puedo hacer es, ¿qué realmente quiero vivir en el año 2023? Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que estar alerta a las señales que vienen pues de nuestro interior, que en este caso, si por ejemplo nosotros estamos sobrecargados de mucho estrés porque este año 2022 fue por ejemplo demasiado exigente en trabajo y que no tuvimos otro tipo de actividades, entonces una señal que me podría estar dando mi cuerpo es necesito liberar este estrés. Y obviamente este estrés lo podemos hacer por medio del ejercicio, que es una de las prácticas muy importantes que nosotros podemos tener en este caso. Pero de ahí, en este punto, también si nosotros, por ejemplo, hicimos el mismo procedimiento del año 2021 para el 2022, podemos revisar cuáles fueron las que alcanzamos y las que no alcanzamos, hacer un chequeo. ¿Las vuelvo a proponer o realmente estas en ningún momento son como congruentes con lo que yo realmente quiero alcanzar? No sé si me explico ahí. Sí, claro que sí. Bueno, ya que estamos hablando justamente de esos errores que cometemos, hay uno también que es hacerlos muy vagos o muy generales. Por ejemplo, ser mejor persona o, por ejemplo, sacar mejores calificaciones. Yo creo que habría que ser más específicos, ¿no? Exacto, sí. Creo que la fórmula exacta para que nosotros podamos establecer un propósito, uno, es que sea en positivo. Porque necesitamos orientar este objetivo a que realmente es lo que queremos hacer, no lo que queremos dejar de hacer. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, quiero ser una persona saludable. Eso sería como estar con la narrativa positiva.
Pero si yo quiero ser una persona saludable, tengo que ser más específica todavía. ¿Cómo voy a ser esa persona saludable? Aquí sería, ¿lo quiero hacer solamente con la alimentación? ¿Lo quiero hacer con el ejercicio? ¿Lo quiero hacer cuidando mis pensamientos? ¿Lo quiero hacer, por ejemplo, desintoxicando mi entorno, que sería, por ejemplo, qué tipo de amistades, qué tipo de personas están a mi alrededor? Todo este tipo de situaciones, al especificarla, entonces vamos a saber hacia dónde va a ir nuestra brújula en este caso. Y más aún, si le ponemos fecha, que esta es la parte que más nos cuesta a la hora de decir, ok, quiero bajar de peso, quiero hacer esto, pero decimos, ¿cuándo vas a empezar? No sé, tal vez mañana, llega el día de mañana y no hacemos nada. El lunes. Entonces el lunes, los famosos lunes, cuando inicia el mes, hoy que vamos a iniciar año, siempre cuando inicia año nosotros estamos como con esta energía de decir, vamos a comenzar bien. El detalle es que todavía no hemos descubierto ciertas creencias que nos están limitando o que nos autosabotean prácticamente. Entonces sería que nosotros podamos ser positivos en cuanto a la narrativa que vamos a establecer sobre qué propósito queremos, que seamos específicos en este punto y que también sepamos cuándo lo queremos lograr. Excelente. Otro de los errores comunes es los propósitos inalcanzables, que algo que probablemente no pueda hacer, pero yo en mi idea sí puedo, voy a poder, pero no soy realista. ¿Será uno también de los errores? Justo, es que aquí digamos que no hay que acaparar demasiado en este punto, porque a veces nos ponemos metas y no es tanto lo malo de establecer una meta ambiciosa, sino que el detalle es que nosotros queremos los resultados ya. Y aquí viene la frustración, porque si por ejemplo yo en este caso peso tal vez unas 180 libras, digámoslo así, y quiero llegar a 120 y las quiero recuperar, en este caso el primer mes, aquí es la primera frustración que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, no es la meta ambiciosa, sino esta, digamos, desesperación, incertidumbre de querer las cosas ya, de querer las cosas de manera inmediata. ¿Cuál sería el punto acá? Si nosotros realmente tenemos una meta ambiciosa y hemos visto que año tras año nosotros hemos trazado la misma meta pero nunca la alcanzamos, lo ideal en este caso es dividirla. Es decir, hacer sectores, hacer secciones específicamente de qué es el primer paso o cuál es el primer paso que tengo que dar para lograr esa meta ambiciosa. Y es como el efecto compuesto que le llaman, que entre nosotros vamos realmente avanzando de a poquito, cuando venimos a sentir ya alcanzamos la meta máxima. Pero a veces queremos dar un salto o un paso de gigantes y no lo logramos en ese caso. Al contrario, pues nos llenamos de frustraciones, nos decepcionamos y nos vamos alimentando este tipo de creencias en donde nosotros consideramos que no somos buenos para nada, que no servimos, que al final pues siempre tenían razón pues nuestros papás, porque aquí están estas vocecitas que inconscientemente nos van recordando del por qué a veces no logramos las cosas. Y simple y sencillamente a veces el enfoque está desenfocado, sería en ese punto. Entiendo. Ahora, ¿cómo replantear? Por ejemplo, me llamó la atención que mencionó, hay propósitos que lo vamos chileando, como dicen. Es el de todos los años y nunca lo cumplo. O sea, ¿qué está pasando? Aparte, digamos, de vivirlo, ¿será que no es eso lo que realmente quisiera? ¿O dónde podría estar ese bloqueo para que no se logre cada año? Aquí quizás retomo lo que mencionaba al inicio. Si yo, por ejemplo, vengo desde el 2020, 2021, 2022 y hoy que voy para el 2023 con la misma meta, tengo que reconocer, uno, cuál es la intención del por qué yo quiero trazar, o más bien dicho, cumplir esa meta. Porque si, por ejemplo, veamos otra vez la motivación externa, si fueron mis padres, si fueron mis amigos, si fueron las redes sociales, los que me decían, esto es lo que tienes que lograr porque esto te va a dar dinero, esto te va a hacer feliz, esto es lo que realmente te va a alcanzar como la tranquilidad, tengo que identificar si es mi intención o si estoy recibiendo una presión social para que yo la pueda hacer. Porque si realmente no conecta con mis deseos, con mis necesidades, con mis intereses, es poco probable que yo lo pueda lograr. Y en esto, por ejemplo,
Aquí más que todo lo podríamos ver cuando queremos iniciar como el aprender inglés u otro idioma, que es algo bien complicado en algunos instantes y entonces es como que ¿para qué lo voy a hacer? Más que ya soy adulto y entonces no lo voy a lograr y todo este tipo de etapas. O el ejercicio, cualquier tipo de meta. Pero si nosotros revisamos si es mío, o sea, si realmente viene una motivación interna, voy a descubrir que tengo que cambiar la estrategia. Pero si realmente viene de una motivación externa, entonces en este caso lo que está sucediendo es que nunca voy a conectar porque realmente no quiero hacerlo. Entonces esta revisión es muy importante para saber por qué razón vengo chineando este tipo de meta y por qué nunca la termino de lograr. Porque si no es mía, jamás me voy a sentir a gusto realizándola y por eso es que ponemos todavía más postergación. Entiendo. Vamos a poner un ejemplo. La gente que quiere ir al gimnasio. En este caso, yo creo que es algo que la gente sí quiere. Obviamente todos nos queremos ver bien. Y esta es la más común que creo que no se cumple. La mayoría paga el gimnasio por un mes, ¿sí o no? Sí. Y ya no van. Y terminas pagando por nada. Es algo que, digamos, en el ejemplo, sí quiero verme bien, sí quiero ser saludable, pero no lo logro. Siempre termino pagando un mes o voy 2 meses y ya no fui. ¿Qué pasa ahí cuando sí quiero, pero no lo logro? Ok, aquí por ejemplo hay que saber distinguir cuando ya formamos un hábito. Porque prácticamente si nosotros vamos a hacer ejercicio, no es la acción solamente de hacer el ejercicio, sino que nos disciplinamos para poder formar este hábito. Entonces hay que hacer una desconstrucción interna en donde nosotros digamos, ok, si yo me voy a convertir en una persona atlética, pues en este caso pues tengo que hacerlo de manera repetitiva para que así entonces yo lo pueda incorporar, yo lo pueda integrar. Pero ¿qué pasa en este punto? A veces la primera semana estamos súper motivados de asistir al gimnasio, pero el dolor cansa bastante porque no nos podemos mover, porque sentimos que más irritación. Entonces acá, aparte de que ya no nos estamos sintiendo motivados, empezamos a decir, bueno, voy a desfaltar un día. Y al siguiente día viene otra vez, ay, me voy a ir hasta el tercero. El punto, y aquí hay como uno de los consejos más importantes. Si nosotros verdaderamente queremos cumplir una meta, no hay que saltarnos más de 2 días, porque entramos ya a esa zona de confort. Entonces, cuando nosotros entramos a esa zona de confort, es porque fácilmente vamos a volver a los viejos patrones. Que sería, si yo, por ejemplo, estoy iniciando a hacer ejercicio y antes me la pasaba ese tiempo descansando, saliendo con mis amigos y todo lo demás, yo fácilmente puedo regresar porque no quiero hacer ejercicio en ese momento. Sobre todo porque nosotros como seres humanos estamos básicamente buscando más el placer antes que el dolor. Y si el gimnasio en primeras instancias me genera mucho dolor, obviamente yo no voy a querer estar asistiendo todo el tiempo al gimnasio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa acá? Lo prioritario sería, para que nosotros podamos formar básicamente un hábito, que nosotros lo podamos establecer según la ciencia. Básicamente tenemos que pasar 21 días repitiéndolo, en el mismo horario si es posible. Pero también hay otras teorías que mencionan que si es posible por 66. ¿Por qué razón? Porque los primeros 22 en este caso necesitamos quitarnos todos los viejos patrones. Los otros vamos empezando a incorporar los nuevos. Y a los finales o los últimos 22 ya es como que estamos dándole mantenimiento y en este caso pues ya estamos prácticamente gastando la menor cantidad de energía como para decir quiero ir al gimnasio, ya lo hacemos más de manera automática. Entonces, lo ideal en estos puntos para que nosotros podamos alcanzar este deseo es que nos podamos sostener entre 21 a 66 días y la podamos cumplir. Excelente, qué buenísima recomendación para crearse un hábito y tenemos más preguntas sobre los hábitos, pero nos vamos a ir a una pausa comercial, volvemos en unos minutos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de los propósitos de Año Nuevo, cómo construirlos de forma correcta y cuáles son los principales errores. Estábamos hablando con la psicóloga acerca de un tema importante y es cómo crear hábitos. Ya nos estaba hablando de los 21 días, pero agregó algo nuevo que yo no conocía, 60 días para poder crear un hábito. Así es. Es que, a ver, ¿por qué necesitamos 66 en este caso? Estos 66 días se requieren para que nosotros podamos hacer un cambio de mentalidad, porque el primer saboteador que nosotros tenemos es el hecho de qué creemos sobre nosotros. Entonces, si yo, por ejemplo, he venido de un episodio o de una etapa en la cual yo prácticamente paso holgazaneando, entonces me va a resultar bastante difícil que de la noche a la mañana tenga que invertir ese tiempo para dedicarlo en ejercicio, en algo que me va a provocar dolor. Entonces, por eso primero tengo que deshacerme de este tipo de creencias en donde ya me percibo, ya tengo la identidad de que yo digo, soy una persona holgazana. No lo decimos así directamente, pero nos lo concebimos, porque la pereza prácticamente es la que mata de cierta manera la motivación, porque no queremos movilizarnos, sabemos que tenemos que gastar este tipo de energía y por esta misma razón necesitamos escuchar este tipo de diálogo que estamos sosteniendo. Ahora, los otros 22 días, como le decía en este caso, es para que ya entonces incorporemos esas nuevas creencias, donde me puedo repetir el hecho de que confío en mí, estoy siendo capaz, el que nos celebremos realmente, que hicimos un peso más al día anterior, pero esto no se puede lograr si antes no hemos cambiado las creencias anteriores de percibirme como alguien que, por ejemplo, no es atlético, una persona que no es enérgica, una persona que le gusta más pasar tiempo sin hacer nada. Entonces necesitamos primero lo primero y luego pasar a la parte ya de sentirnos vitalizados con nuestros pensamientos. Entiendo, cambiar el chip, digamos. Cambiar el chip prácticamente. Ahora, una pregunta, ¿cómo podemos hacer la diferencia entre motivación y disciplina? A veces las confundimos en este tipo de procedimientos y a veces por eso fallamos, ¿no? A ver, comienzo quizás en este caso con la motivación. Nosotros llegamos a considerar que necesitamos motivación para comenzar algo. O sea, necesitamos ese chispazo para decir, hoy sí comienzo la dieta, hoy sí comienzo el ejercicio, pero muchas veces está como sobrevalorada la motivación. Obviamente la motivación la necesitamos de cierta manera porque es una energía que nos impulsa a nosotros a la acción, pero muchas veces también depende del entorno donde nosotros estamos. Porque si, por ejemplo, en este caso lo podemos concebir en el entorno del ambiente, es decir, cómo es la estructura, cómo es mi contexto, pero también cómo son mis amistades, cómo son mi familia. Por ejemplo, si yo quiero que el bendito ejercicio es el que más se propone la gente, pero si yo quiero hacer ejercicio en este caso y mi entorno no me ayuda, porque por ejemplo tengo una habitación que está desordenada, no encuentro por ejemplo los outfits para hacer el ejercicio y entonces en la mañana que me tengo que levantar no tengo nada al alcance, todo esto me requiere más energía para que yo realmente pueda dar el paso. A diferencia de las personas que preparan un día antes, dónde están sus zapatos, dónde va a estar su outfit, dónde va a estar absolutamente todo, para que nomás se levante inmediatamente se vayan a el gimnasio. Ahora bien, pero les mencionaba del otro entorno, las amistades o la familia. Imaginémonos que nosotros realmente queremos ir y tenemos a la pareja y nos dice, ¿para qué vas a ir? Está haciendo frío, mejor quédate acá, no vayas. O quieres cumplir la meta, por ejemplo, de comer bien y tus amistades, en este caso, comen comida chatarra. Es imposible que nosotros podamos llevar como ese ritmo sabiendo que hay muchas tentaciones. Entonces, sí necesitamos esa motivación, vuelvo y repito, pero también en este caso hay que hacer revisión del entorno en el que estamos. Ahora, con la otra parte de la disciplina. La disciplina prácticamente es como un músculo que nosotros tenemos que también entrenar. Y en este caso, la disciplina requiere que nosotros a veces hagamos cosas que no se nos antojan, porque esto es un hábito que nosotros tenemos que ir repitiendo. Y aquí, básicamente, lo que nosotros tenemos que trabajar es el autocontrol.
este autocontrol es como que nosotros nos vamos dando esa instrucción de qué no vamos a hacer y qué sí vamos a hacer. Pero el autocontrol también requiere de que nosotros, por ejemplo, no invirtamos tanta energía. Es que el cerebro de cierta manera a veces tiende a ser perezoso, le vamos a decir. Entonces, para que nosotros podamos hacer función de este autocontrol, no tenemos que ir a los lugares donde nos provoquen tentaciones. O sea, qué mejor que tener autocontrol que no asistiendo a esos lugares, porque podríamos decir, sí, voy a salir con mis amigos y no voy a comer este tipo de comida, pero a la larga, ya estando ahí, es como que, ay, se me antoja esa hamburguesa o se me antoja esa pizza. Y es como aquí, como estamos entre la espada y la pared, y a veces más la presión social, no logramos como concretar. Entonces necesitamos un buen entorno y también para formar este tipo de disciplina, saber tener autocontrol, pero no invirtiendo tanta energía, sino que evitando las tentaciones, por decirlo así. Entiendo. Ahora, una pregunta. ¿Qué hacer con estos propósitos que implican un cambio radical en la persona? Porque estábamos con el primer ejemplo de ir al gimnasio, que es algo que uno puede entrenarse para adquirir el hábito. Pero el ejemplo es una persona desordenada, una persona que de chiquito fue súper desordenada y no importa dónde esté, tanto en sus pensamientos y en su lugar físico, aunque lo intente, siempre es desordenado. ¿Qué hay ahí? Hay una creencia, hay un bloqueo. Es que acá también ya vamos entrando quizás más a estos trastornos, por decirlo así. A veces no es que se cumplen todas las características, pero tenemos ciertos rasgos a este tipo de situaciones. Como por ejemplo, el estar demasiado estresados, hay personas que también están padeciendo más de depresión, o lo que comúnmente se observa es la ansiedad. El detalle en estos puntos de cuando nosotros queremos ser personas más organizadas o mantener un orden en nuestra habitación o en nuestro hogar y no lo logramos, hay que observar otro panorama. A veces estamos como un estado alerta. Y en este sentido, cuando nosotros estamos muy alertas o consideramos que estamos en una amenaza, el cerebro le resulta casi imposible el poderse enfocar en sus metas en sí, porque lo único que está invirtiendo es en poder salir de esa amenaza. Y a esto se le conoce como cuando nosotros estamos inundados del cortisol, que el cortisol en este punto es la hormona del estrés. Y es acá donde nosotros vamos viendo si estamos sobrecargados de este tipo de hormona. Va a ser bien difícil que aunque nosotros nos pongamos 10 metas, pero si nosotros estamos en este estado de amenaza, no las podemos lograr porque nuestra meta prioritaria va a ser salir de ese problema. Llámese en este caso tener, por ejemplo, deudas, pues tener una relación que no nos esté funcionando y entonces estemos intentando como sobrellevar, pues que nuestras amistades, por ejemplo, no estén funcionando también y estamos en este estado de alerta, o que nuestros padres, por ejemplo, constantemente nos estén regañando y que no nos estén valorando nuestros esfuerzos y todo lo demás. Esto hace que, por más que nosotros querramos realmente concretar una meta, lo prioritario va a ser ¿cómo hago para que mi papá deje de regañarme? ¿O cómo hago para estar generando más ingresos? Lejos de las metas, por ejemplo, secundarias, sería en este caso cuando nosotros estamos ante una amenaza. Entiendo. En este caso, ¿cómo se identifica? Si ya es algo que necesita medicación, por ejemplo, o es algo que alguien puede controlar. Aquí, a ver, básicamente para que nosotros podamos identificar si realmente es algo de un estado, o sea, momentáneo o ya un rasgo. Aquí se va a definir en cuanto al tiempo y la frecuencia. Si esta persona, vamos a recordar lo que estábamos diciendo antes, si esta persona viene desde el 2020 y ya vamos para el 2023 y sigue como en el mismo estado, esto significa que no es algo eventual, sino que ya es un rasgo en sí que se necesita trabajar más a profundidad, porque necesitamos evaluar cuáles son como los otros problemas que se están como abonando a este tipo de puntos y hace que a la persona pues no se pueda concentrar o no pueda tener como un enfoque. Entonces, si nosotros observamos el tiempo, más de 2 años, por ejemplo, ya no la podríamos ni siquiera considerar una depresión, sino que a veces a esto se le denomina distimia, que siempre viene de un estado
estado emocional, que sería una tristeza profunda. Obviamente aquí estoy mencionando estos puntos, pero para eso se necesita hacer una evaluación exhaustiva en donde determinemos punto por punto. Pero es muy importante también qué tan agudos son. Es decir, porque a veces como que se le dice a las personas que tienen este tipo de problemas, es que solo se requiere de voluntad para poder hacer las cosas, o solo como una palmadita de mano para que pueda salir adelante. Pero si a veces no se puede con eso, con esa motivación, esto significa que haya un trasfondo más fuerte. Que aquí es donde necesitamos revisar nuestro entorno, cómo está mi familia, cómo están mis finanzas, cómo están mis relaciones interpersonales, cómo es mi trabajo, porque si realmente estoy bombardeada de este tipo de amenazas, va a ser imposible que realmente concrete un punto. En este caso sí es, bueno, siempre es recomendable ir a un psicólogo, pero creo que le ayudaría a cualquiera a poder identificarlo de la mano de un profesional, ¿no? Exacto. Lo más recomendable, si en este caso ya lo considera como un malestar grande, es que pueda acudir a terapia, porque de esta forma se va a descubrir qué tanto pues tiene la facilidad para que pues solo se resuelva el problema o pues la acumulación de problemas que ha venido presentando, porque a veces esto es lo que va generando este tipo de malestar, la acumulación de problemas. Las consecuencias más graves de esto, alguien que jamás se cuidó de esta situación y llevó cargando toda su vida esto, consecuencias, no sé si depresión o cuáles son ya clínicas las consecuencias. A ver, lo más grave en este caso puede ser un estrés agudo, que sería en este punto. Si han salido, por ejemplo, de relaciones muy abusivas y todo lo demás, existe el estrés postrauma, que en este punto también hay que reconocerlo, más si aún fue en un ámbito de mucha violencia, hay que poder ir como reestructurando la perspectiva que en este caso tiene sobre la vida. La depresión en este punto también es bien considerada, más aún si ha ocurrido una pérdida. Llámese una pérdida física, es decir, que haya un fallecimiento, o porque hubo una pérdida de separación. Entonces, en este punto, cuando nosotros estamos específicamente cargados de la depresión, pues la motivación no está, las ganas de vivir no están. En la visión hacia el futuro tampoco está, porque todo este panorama prácticamente está nublado, y entonces es acá donde es casi imposible el tener como el enfoque de decir, bueno, voy a trazar unas metas. Claro. Ni siquiera se le cruza por su mente. Entiendo. Vamos a ir a otra pausa comercial, pero vamos a seguir hablando de ese tema y algunas recomendaciones para poder cumplir estos propósitos de Año Nuevo. Ya volvemos. Gracias por continuar con Debate. Hoy estamos hablando de cómo hacer esos propósitos de Año Nuevo de la forma correcta, errores más comunes, entre otros. La psicóloga nos estaba explicando acerca de esos ingredientes para que esto pueda suceder como nosotros queramos, y mencionaba una palabra muy importante que era el autocontrol. Y mucha gente no tiene desarrollado ese autocontrol. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Ok, a ver, el autocontrol específicamente está ubicado en una área que es la corteza prefrontal en nuestro cerebro. Entonces es acá donde nosotros podemos regular nuestros impulsos, donde podemos tomar decisiones más como con juicio, o podemos solucionar mejor los problemas. El detalle es que este fortalecimiento sería básicamente en el manejo de los impulsos que nosotros tengamos. Y aquí viene el detalle. Cuando nosotros queremos controlar los impulsos, lo queremos hacer justamente en el momento de cuando están ocurriendo las cosas. ¿Qué pasa en este caso? Si nosotros, por ejemplo, queremos regular el impulso de comer hamburguesas, pongámosle que es como lo más común en este punto. Si yo quiero entonces regular ese impulso, obviamente yo me tengo que preparar. El detalle es que a veces no somos conscientes del impulso que está ocurriendo. Es decir,
Si por ejemplo, a veces nosotros llegamos a concebir cuando ya nos comimos la hamburguesa, decimos, yo dije que no iba a comer esa hamburguesa y me la comí. Entonces es un proceso de conciencia hasta después de que yo hice el acto. Hay otras personas que incluso llegan a la parte de cuando están, por ejemplo, mordiendo la hamburguesa, dicen, es que yo dije que no la iba a comer. Pues llega un proceso como digamos de conocimiento de decir, la próxima vez lo puedo intentar mejor. Ahora bien, tenemos que llegar al punto cuando estamos, por ejemplo, pidiendo la orden o estamos en el momento de decir, este es el tipo de comida que quiero. Pero para llegar a todo este proceso, primero tenemos que ver cuál es el problema de comer esas hamburguesas. Porque los impulsos, uno en este caso, no es que digamos son conscientes a buenas y primeras, sino que en este caso primero tenemos que saber que si comer hamburguesa es un problema, entonces también tengo que saber por qué estoy comiendo la hamburguesa, porque a veces estamos comiendo por ansiedad, por llenar un vacío, porque a veces ya nos sentimos satisfechos, pero queremos seguir comiendo y a veces esto se le conoce como los atracones de comida, que no paramos de estar haciendo este tipo de ingestas, pero porque ya el impulso me ganó. ¿Qué significa en este punto? Si nosotros queremos trabajar el autocontrol, vuelvo y repito, no caer en la tentación, valga la redundancia. ¿Por qué la tentación? Sí, imagínense las personas que sufren, en este caso, del alcoholismo. Es imposible que la persona que sufre el alcoholismo llegue a un bar y diga, voy a estar en el bar y no voy a consumir ninguna cerveza. Claro. Entonces, para que esta persona pueda hacer una regulación, se le prescribe en este punto no visitar ese tipo de lugares, no visitar a las personas que le pueden prácticamente influir en que consuma este tipo de bebidas. Lo mismo sería para nosotros que no estamos padeciendo del alcoholismo. Si queremos controlar un impulso, necesitamos averiguar cuáles son como esos detonantes que me pueden hacer a mí caer fácilmente ante esa tentación, por decirlo así. Entiendo. Y antes de eso, una pregunta es, yo me tengo que convencer primero, a eso se refiere cuando tengo que buscar las razones, porque si yo no estoy convencida de eso, como lo decía usted al inicio, si es por factores externos, entonces jamás voy a cambiar esto, ¿verdad? Es que aquí es como, si yo no veo un problema, ¿para qué lo voy a cambiar? Así literalmente. Entonces, nosotros podemos decirle a las personas que vemos, por ejemplo, con un problema y le decimos, come bien, hace ejercicio, pero si la persona realmente no está viéndolo como un problema y se siente a gusto con esa situación, por más que nosotros le digamos cosas, la persona no va a cambiar, porque es la misma persona quien tiene que reconocer que realmente hay consecuencias. Por ejemplo, con las hamburguesas sabemos que en algún momento el colesterol puede incrementar, otro tipo de enfermedades cardíacas por el tipo de saturación de grasas o otros condimentos, ¿verdad? Aparte de que pues también esto hace que nosotros nos inflamemos demasiado y en este caso nos pongamos como más irritados, más cansados y nos genera pues también pues una situación de culpa, porque ya me lo comí. Y entonces dije que no lo iba a hacer y entramos a esa etapa de proceso de culpa, digámoslo así. Entonces, para esto hay que reconocer que no podemos darle medicina a alguien que no considera que está enfermo. Entiendo. Eso es muy importante. Siempre con el autorrespeto, perdón, con el autocontrol, uno puede relacionarlo con el autorrespeto también. Es decir, ok, yo me convencí, yo tomé esta decisión que no lo voy a hacer. Entonces, autorrespetarme, decir, hacerlo, o sea, cumplirlo y terminar el año con el propósito, o sea, ¿no? Claro que sí. De hecho, sí, porque a la larga, a ver, el autorrespeto se debe a la práctica de ser fiel a nuestras decisiones y sobre todo establecer límites claros, no con las personas, sino que aquí con nosotros. Es más difícil. Es más difícil todavía, porque es como que nosotros somos bien nos autocomplacemos mucho con nosotros mismos. ¿Qué significa? A ver, solo me voy a comer la mitad, decimos. Ay, no pasa nada si me la como hoy. Y entonces acá, cuando venimos a ver, si nosotros lleváramos un registro de los hábitos o las decisiones que realmente nosotros estamos tomando a diario, nos podemos dar cuenta que todo el tiempo cedimos a comernos, por ejemplo, el pan dulce, que es otro de los hábitos que nos cuesta como dejar en las tardes.
necesitamos, para que nosotros realmente podamos ser fieles a nuestras decisiones y respetar la decisión que nosotros hemos tomado, es elaborar ese registro. Es que entre más conscientes seamos nosotros para poder realmente ser fieles a nuestra decisión, necesitamos plasmarlo. O sea, si lo escribimos, eso nos va a permitir a nosotros que, a ver, si no nos dimos como el gustito toda la semana, pues es bastante un reconocimiento que nos tenemos que hacer a nosotros por haber luchado, por haber aguantado, por haber tolerado, pero a diferencia de las personas que todos los días quieren darse como el gustito, ¿verdad? ¿Qué significa? Que entonces, si quiero ser fiel a mis decisiones, necesito tomar autoconciencia para que de esta manera, en este caso, pues no me esté saboteando. Entiendo. Otro de los problemas podría ser, es muy común que hay personas que dejan todo a medias y hasta las mamás dicen, vos nunca terminás nada. ¿Este también podría ser una especie de trastorno o qué hay detrás de estas personas que no cumplen propósitos por esta razón, que no terminan nada? No lo voy a denominar trastorno en sí, pero sí es como un fenómeno común que ocurre en este caso. Porque hay muchas personas, como bien lo dice, que inician y lo dejan a medias y pues así dejan todo, que van por ejemplo estudiando o que van buscando trabajos o lo de los ejercicios, van de gym en gym saltando porque dicen este me gusta más. ¿Qué pasa en este tipo de circunstancias? A ver, también cuando nosotros queremos disciplinarnos, podríamos decir que hay una vocecita interna que no nos quiere dejar tomar responsabilidades. Entonces prácticamente existen varios miedos que nosotros tenemos que nos impiden cómo culminar todo tipo de proceso. Uno de ellos es el miedo al fracaso. Okay. O sea, antes de que nosotros, por ejemplo, querramos culminar este tipo de actividad, ya nosotros decimos, pero ¿y si yo fracaso, las demás personas se van a burlar de mí? ¿Y qué van a decir mi familia si al final no estoy teniendo proyectos? O más bien dicho, no, al final no estoy viendo los resultados. Y en este sentido, es por eso que fácilmente podemos abandonar una actividad, porque antes de que yo vea los resultados, yo ya me estoy diciendo que no lo voy a alcanzar. E incluso el famosísimo miedo al éxito existe. ¿Por qué razón? Porque hay personas que realmente van como todo lo contrario o a la parte negativa del éxito. Porque cuando una persona tiene éxito, requiere de responsabilidades, requiere de otro tipo de rutina. Y cuando entonces el cerebro empieza a tomar esa conciencia de que tiene que levantarse temprano, de que tiene que comer de cierta forma, de que tiene que actuar de cierta manera, entonces es como que no, yo ahí no voy. Es ese tipo de, digamos, mensaje que se está dando, aunque también este miedo al éxito conlleva a pensar que las personas también se van a sentir mal porque él o ella está triunfando. Hay que ir viendo como este tipo de panoramas. E incluso voy a atreverme a dar un tercer miedo, que sería la práctica del miedo al rechazo. Y este punto del miedo al rechazo es que si yo voy viendo cambios, por decirlo así, y mi grupo más inmediato no lo está teniendo, por ejemplo mis amigos, mi familia siguen con sus mismos hábitos, de alguna manera el núcleo, o sea, el grupo familiar o el grupo de amistad, como que lo va a hacer que es arrastrarlo de cierta manera. Y la persona que tiene este tipo de miedo, pues no va a querer sentirse no aceptado en su tribu, por decirlo aunque así. Sea lo contrario. Aunque sea lo contrario. El que está haciendo algo bueno. Exacto. ¿Esto se podría relacionar con el autosaboteo? Exacto, sí. Okay. Esto se relaciona bastante con el autosaboteo porque son los miedos prácticamente nos paralizan. Y entonces es acá, aunque no es un miedo real, porque no es, digamos, un león que nos va a atacar y nos va a comer y nosotros vamos a morir, sino que es un miedo emocional que nosotros estamos presentando. Y muchas veces solo está a nivel de nuestras creencias que vamos sosteniendo y que obviamente estas creencias son las más importantes de rastrear porque nos repetimos lo que la mayoría de las personas más inmediatas se dicen a sí mismos. Es decir, si mi papá, mi mamá, mis hermanos, pues no se sentían como con esta facilidad para hacer ejercicio, para comer bien y todo lo demás, pues yo voy a repetir este tipo de creencias. El patrón. ¿Cómo hacemos para educarnos en ese sentido? ¿Cómo para luchar o entrenar este autosaboteo?
Aquí lo más importante es que nosotros observemos nuestro diálogo interno. Es que no nos han enseñado para que nosotros seamos conscientes de la voz que tenemos internamente. Prácticamente podemos escuchar aún más a las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros queremos tomar una decisión, entonces vamos con el mejor amigo, vamos con la familia. Pero pocas veces realmente nosotros escuchamos nuestra propia voz. Y es aquí lo principal que se tiene que educar. Primero tenemos que reconocer qué nos decimos a diario, porque lo que nos decimos a diario es lo que va a facilitar que sí en efecto podamos cumplir la meta o que en definitiva lo dejemos a media o en otros casos ni siquiera la iniciemos. Entonces, si yo por ejemplo voy observando que todo el tiempo me digo que yo no soy bueno para nada o que realmente para qué voy a hacer el intento, cómo son las condiciones del clima o cómo está, por ejemplo, la economía en el país y todo lo demás, desde ese momento lo que yo me esté diciendo, si ya lo atrapé, me puedo preguntar, uno, ¿qué tan funcional es para que yo pueda alcanzar la meta? ¿Esto me aproxima o lo único que está haciendo es haciéndome retroceder? Esa sería la parte más básica que nosotros podemos hacer para comenzar a transformarlo. Pero el proceso de identificar las creencias es todo un caos también, digámoslo así. Me imagino. Vamos a ir a la última pausa comercial. Volvemos con más acá en Debate. Gracias por continuar con Debate. Estamos hablando de los propósitos de Año Nuevo. Ha estado bien interesante. Hemos visto los errores más comunes, cómo identificarlos y ahora vamos a la parte que todos queremos escuchar. Entonces, ¿cómo podemos hacer una lista de propósitos que tengan altas probabilidades de realizarse? A ver, ¿qué es lo más importante para que nosotros podamos establecer metas? En este caso, tiene que ser congruente con nuestro deseo. Tenemos que conectar con nuestras aspiraciones y nuestros intereses. Si, por ejemplo, que prácticamente en toda esta jornada hemos estado hablando del gimnasio o una buena alimentación, porque es la típica que siempre queremos hacer, significa que necesitamos observar si realmente es mi pasión hacerlo, mi pasión lograrlo. Y esta pasión tiene que saber si yo lo hago por un estatus, por ejemplo, porque hay personas que les gusta sostener un buen cuerpo, porque obviamente va a quedar bien ante las demás personas, o lo estoy haciendo por salud. Necesito ir averiguando específicamente cuál es mi motivación o cuál es esa razón exacta de por qué lo hago. Esto en primer lugar. Ahora bien, cuando yo ya concreto y yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, qué mejor manera que escribirla o, por ejemplo, hay que hacer un cuadro de visión. Los cuadros de visión son súper importantes porque me representa la meta en una imagen. Okay. Entonces, cuando yo creo este cuadro de visión, pongo varias imágenes de todas las metas que yo quiero establecer, aparte de que no me va a ser tedioso el estarla leyendo, sino que yo me inspiro en esa imagen porque hacia allá voy. Entonces hay que tener en conciencia de que este cuadro de visión nos inspira más. Y más aún si sabemos ubicarlo en un lugar muy idóneo. Es decir, si en este caso lo ponemos, por ejemplo, en el espejo, que sabemos que todos los días nos vamos a ver ahí, obviamente vamos viendo exactamente cuál vamos avanzando y cuál no. Y aparte que lo que necesitamos es esa inspiración. Ahora bien, tengo claro qué es lo que quiero, lo plasmo en una imagen, pero es importante registrar a diario cuáles van siendo mis avances. Muy bien. Porque así sea de que hoy me levanté y me puse los tenis y me fui al gimnasio, aunque no haya hecho nada, digámoslo así,
pero lo hice, logré mantenerme en ese lugar. Necesitamos, por ejemplo, ser conscientes de cuáles han sido, por ejemplo, mis estados de ánimo en el día. Por esta misma razón, el poder registrar específicamente nuestros hábitos o nuestros avances nos van a permitir, sobre todo, ser más empáticos con nosotros, el no autoexigirnos demasiado. Y quizá por último, en este punto importante sería que no intentemos avanzar a pasos de gigantes. Necesitamos al menos a diario dar el 1%. Necesitamos ese 1% porque esto nos va a dar, vuelvo y repito, el efecto compuesto. Entre más nosotros vamos acumulando el 1%, pues en algún tiempo vamos a llegar a ese 100% que todos necesitamos. Eso sería como lo más vital. Entiendo. Y cuando digamos en el camino, allá por mayo, me frustré porque no lo logré. Hay gente que dice, ay, hasta el otro año, 2024 lo voy a hacer. No, ¿verdad? O sea, no necesitamos un enero 2023 para iniciar algo que necesitamos, un objetivo. Puede ser en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo retomarlo? Exacto, es que estamos con esa programación prácticamente, como que los lunes, los primeros, necesitamos hacer todo para que así pues sea válido, decimos de cierta manera, el hecho de iniciar. Si allá por mayo nosotros nos sentimos desanimados y decimos, ¿para qué lo voy a seguir intentando? Si ya pasó la mitad del año prácticamente, hay que reconocer, y vuelvo y repito, ser muy empáticos con nosotros. Hay que valorar por qué razón específica yo no logré hacerlo en estos 5 meses. ¿Qué hubo de impedimento para que realmente yo no pudiera concretar esa meta? Por ejemplo, mucha carga en el trabajo, problemas en la pareja, otro tipo de adversidades. Entonces, al reconocer eso, no es que yo no lo haya querido hacer en sí, sino que hubieron otros factores que influyeron o incidieron. Entonces, así sea mayo 10, digámoslo así, es muy importante que si hoy lo reconocí, hoy mismo lo pueda poner en práctica. No esperar un 1 del mes o el lunes en este caso, sino que hacerlo en el momento. Entiendo. Eso sería como lo más recomendable, no hacer más esperas. Entiendo. Ahora, otra pregunta que surge en ese proceso. ¿Qué pasa si me preparé con todo lo que hemos hablado ahorita? Yo definí ese objetivo, yo estoy convencida, yo tengo disciplina, pero pasa algo inesperado. Lo que estaba hablando anteriormente, algo grave, la pérdida de un familiar, la pérdida del empleo. ¿Qué pasa cuando ocurren estas situaciones en nuestra vida? Aquí, por ejemplo, ¿qué sucede? Volvemos a la parte del cortisol. Estamos otra vez inundados de esta amenaza. Entonces yo prácticamente me voy a encontrar alerta y por ende lo primero que voy a querer hacer es salir de esa amenaza. O en este caso, si he tenido la pérdida de un familiar, pues también no voy a sentir las energías para poder iniciar una actividad. Entonces acá lo más importante es uno, que también se dé un espacio para descansar. Okay. Porque también no somos unas máquinas que a ley tenemos que estar trabajando o siendo productivos todo el tiempo. Esto es necesario que lo revisemos siempre y cuando hayan pasado este tipo de factores. Hablemos de la pérdida del empleo, la pérdida de un familiar, por ejemplo, la separación de una relación, en este caso un matrimonio. Esto hace que en definitiva todas nuestras energías se vengan abajo porque entramos en un estado prácticamente depresivo. ¿Qué significa aquí? Que necesito primero transitar esas emociones de sentirme triste, de sentirme enojada, de sentirme cansada o de no querer hacer absolutamente nada, para que después, obviamente, llevando un proceso psicológico, dependiendo de cómo se vayan presentando las situaciones, yo entonces ya pueda tomar o reiniciar en este punto nuevamente las metas que me he trazado. No podemos también exigirnos tantos en este punto. Y la importancia, como lo estábamos hablando, en el caso de tener algo más grave, por ejemplo, ya síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, la importancia de visitar a un profesional para esto. O sea, no hablar con la amiga nada más, no hablar ahí con la comadre, a ver qué me dice. O sea, yo creo que es muy importante poder identificar cuando es algo temporal o algo profesional. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo sé que estoy ante algo donde necesito un profesional para resolverlo?
A ver, quizás aquí lo primero es tener en cuenta cómo está mi entorno. O sea, a veces cuando los pacientes llegan a mi consulta, yo les pregunto si hubo algo que pasó como en su tiempo más inmediato. Y es que a veces nos cuesta o nos resulta difícil el identificar qué fue lo que sucedió en el momento, como para que yo me sienta triste, desanimada, sin ganas de hacer algo, porque lo que sí reconocemos es cómo se siente mi cuerpo. Pero qué sucedió antes, entonces no lo identificamos fácilmente. Primero, lo que yo podría recomendar es que exactamente tengan como el termómetro corporal, cómo se siente su cuerpo. Si su cuerpo, por ejemplo, antes era muy energético, era una persona que siempre se mantenía activa, era una persona que nunca paraba y todo lo demás, y de la nada empezó a decaer, a querer estar solo acostada, tenía mucho sueño, cambió sus hábitos de alimentación, si antes comía poco, ahora come un montón, o si antes comía un montón, hoy come poquito. Estas son las alertas que nos dicen, algo cambió en mí. Ahora, pero esto no significa que es porque hoy lo vi, entonces hoy tengo que ir y asistir a un psicólogo, sino que ya si se mantuvo por más tiempo. Aproximadamente un duelo anda rondando entre los 6 meses para que sea un duelo saludable. Sin embargo, si pasa más de este tipo de tiempo, entonces es acá donde nosotros tenemos que tener más a consideración acudir. Obviamente no vamos a esperar tanto tiempo para ver si es saludable o no es saludable. Lo ideal ante una pérdida de alguien es muy importante que se acuda a psicología, porque no tenemos posiblemente las herramientas para saber afrontar esa pérdida y también a veces quedamos con ciertas culpas o con ciertos resentimientos, incluso con enojos, y entonces esto nos hace que ya no estemos irritados por la pérdida en sí, sino que nos irritamos más con las otras personas. Esto es otro de los puntos que también se pueden valorar para que las personas puedan asistir o acudir, en este caso, a terapia. Ahora, duelo llámese por un familiar, pero también como mencionaba antes, duelos emocionales, ¿no? Sí, es que, a ver, los duelos específicamente se manifiestan por una pérdida. Esta puede ser un familiar, obviamente puede ser su pareja, en este caso puede ser por fallecimiento, por separación o incluso cuando hay una pérdida de empleo. También se está atravesando un tipo de duelo porque nos cuesta aceptar la nueva realidad. O sea, la culminación del duelo es cuando nosotros aceptamos la nueva realidad que estamos viviendo y nos reincorporamos. Entonces, por eso también ante la pérdida del empleo o, por ejemplo, aún hay personas que le dan tienen mucho apego a los objetos, por ejemplo, digamos la pérdida de su casa u otro tipo de bienes, hace que también se genere este tipo de duelo en ese caso. Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros, hemos aprendido muchísimo, está invitada siempre acá a debate. Gracias a ustedes. Nosotros aquí finalizamos, gracias como siempre por su sintonía, nos vemos hasta el día de mañana. Buenas noches.